Bendito, alabado, exaltado sea el nombre de Cristo Jesús. Hermanas y hermanos, bienvenidos a este su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Una pregunta, si me permites: ¿cuánto tiempo oras? Decía el gran Albert Einstein que el hombre nunca está tan grande, ni es tan grande el hombre como cuando está de rodillas delante de Dios. Importante orar, importante orar. Si vemos los grandes santos de la Iglesia, y muy particularmente pues Madre Teresa, que va a ser canonizada dentro de ya muy poquito, fue una mujer de profunda e intensa oración. Vamos a estar hablando sobre esto y muchísimas de sus preguntas vamos a tratar de contestar en este programa, pero antes de todo pues vamos a hacer lo que estamos diciendo que debemos de hacer, que es ponernos en la presencia del Todopoderoso, de ese Dios que nos ama sin límites, sin medidas. Hermana, hermano, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Alabado seas mi Dios, glorificado, exaltado sea tu nombre por siempre, Padre Santo. Gracias, oh Dios, por el privilegio de poder comunicarnos contigo. Como dice tu palabra en el libro de Isaías, habla que yo siempre voy a estar escuchando. Qué hermoso es, Señor, el saber que nunca estás tan ocupado que no tienes tiempo para escucharnos. El saber, mi Dios, que tenemos línea directa contigo. A veces le pedimos a una persona que sabemos o creemos que tiene más cercanía con Dios que nosotros: ora por mí, ora por mí. Pero hermano, qué hermoso el saber que todos podemos orar, que todos podemos entregarnos al Señor y dejar que el Señor nos hable a medida que también nosotros le presentamos a Él nuestras necesidades. Padre Todopoderoso, yo te alabo, yo te bendigo, te doy gracias por el privilegio de poder comunicarnos contigo, Señor, de poder compartir nuestros sueños, nuestras esperanzas, nuestras ilusiones y también nuestros momentos amargos, difíciles, los momentos en que sentimos, mi Dios, como que ya no tenemos fuerzas para seguir adelante. Y es en ese momento precisamente que, invocando al Espíritu Santo, pidiéndole a la tercera persona de la Santísima Trinidad que nos levante de nuestras miserias y que nos encamine más y más en el camino de Jesucristo, el camino que es Jesús, el camino de la vida, de la victoria, que vamos a poder levantarnos de nuevo, Señor, y mano a mano caminar con Jesús hacia nuestro destino final, que es unión con Él para siempre en el cielo. Bendice, mi Dios, a este hijo que está escuchando, bendice a esta hija. Cólmala, Señor, cólmalo, Señor, del deseo grande, poderoso, de acercarse a ti a través de la oración, de ponerte a ti como prioridad en su vida. Sabemos que tenemos, Señor, muchas necesidades y tenemos también pues muchas cosas que hacer, pero que lo más importante para nosotros sea tiempo para gastar contigo en oración, sabiendo que ese tiempo tiene un valor infinito, mi Dios, porque ese es el tiempo que nos acerca a ti. Si te conocemos a ti, si nos acercamos a ti, si estamos contigo y en ti, mi Dios, entonces lo tenemos todo y nada nos falta. Bendice, mi Dios, a este hijo tan amado por ti, bendice a esta hija tan amada por ti, y dale, Señor, en este día, a través de este santo programa, el deseo de tener una vida más profunda e íntima de oración contigo. Así sea, mi Dios, así sea, Señor. Amén. Bendito sea, Señor. Tenemos, hermanas y hermanos, muchos pedidos de oración. Yo quiero dar, primero que todo, gracias a Dios por todos ustedes que se han preocupado, particularmente por las terribles inundaciones que han tomado lugar en Baton Rouge, una ciudad muy cerca de Nueva Orleans, la capital de Luisiana, por cierto. Tantas víctimas, tantas casas, más de 150,000 casas dañadas por la cantidad de lluvia que ha caído. Pedimos al Señor por todos y cada una de esas personas que en estos momentos están padeciendo el dolor de ver sus propiedades prácticamente destruidas. Que el Señor les bendiga y que el Señor les dé mucha paz y que estemos conscientes que todo pasa, lo material pasa, pero lo importante es tener a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, porque quien lo tiene a Él lo tiene todo y nada le falta. Pedimos por Amparo de California, que pide por ella, que está enferma, que el Señor le bendiga en abundancia y que, Amparo, tú puedas sentir el poder sanador de Cristo Jesús en tu vida. Sarita de Nueva Orleans pide oración por ella y por su familia también. Que Dios te bendiga, Sarita, en abundancia y que puedas experimentar la sanidad que estamos pidiendo en estos momentos para ti y para tu familia. Hilario de New Jersey pide por él mismo, ya que está enfermo, que el Señor te bendiga, Hilario, y que puedas recuperar tu salud
muy pronto. Víctor de Boston pide por su hijita Estela Emperatriz, quien está en El Salvador a punto de dar a luz. Que el Señor bendiga a Estela Emperatriz y que esa criatura nazca saludable para la gloria de Dios. Raymond de Miami pide por su mamá, María Auxiliadora, y también por él, que el Señor te bendiga. Raymond, a ti, a tu mami y a toda tu familia. Jorge de Argentina pide por su salud, que el Señor te bendiga abundantemente, Jorge, y que puedas experimentar poder sanador de Cristo Jesús. María de Indiana pide oración por ella, por su hijo Iván, por su esposo Kevin, fallecido, además por su hijo Kevin, que tiene síndrome de Down. Que el Señor los bendiga a todos en abundancia. Perdón. Y también pedimos por todos ustedes que son parte de la página de este servidor en Facebook, que el Señor bendiga todas sus necesidades. Tratamos de leer la mayor cantidad de peticiones posibles, pero todos ustedes ponemos sus necesidades a los pies de Cristo Jesús, nuestro Señor. Yo no sé si ustedes, me imagino que sí conocen muy bien la historia de una gran santa del principio de la iglesia, su nombre Mónica, y tenía un hijo que era malvado, era un joven pues que le encantaba hacer las cosas diferente a lo que su mamá le había enseñado. El papá de él pues tampoco era un hombre de muchos valores morales, era un poco así como que a la deriva llevaba su vida. Pero Mónica, sin embargo, fue una mujer que no solamente aceptó a Jesucristo como Señor de su vida, pero en toda su existencia, después de haber aceptado a Jesús a través del bautismo, vivió para comunicar a Jesús a otras personas. Y es que uno da de lo que uno tiene, hermanas y hermanos. Y Mónica fue esa mujer que pasó 20 años, imagínense ustedes, pidiéndole al Señor, orando al Señor, para que tanto su hijo como su esposo cambiaran el rumbo de su vida y abrazaran la fe. Bueno, pues sabemos bien que el esposo antes de morir fue bautizado y el hijo no solamente fue bautizado después de 20 años, ¿sí?, de mucho pedir. Así que, mamá que me escuchas, papá que me escuchas, no te rindas, no te des por vencido. Si tu hijo está en malos pasos, si está teniendo una vida que no es la vida que pide nuestro Señor que vivamos, pues a seguir orando, a seguir suplicando, a seguir doblando rodillas, porque hay poder en la oración. Creemos definitivamente que hay poder en la oración, especialmente, particularmente en la oración de una madre. La palabra de Dios en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 5, versículo 4, dice: con Él, es decir, con Jesús, con Dios, tenemos la certeza de que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos escuchará. Si pedimos algo conforme a la voluntad de Dios, Él nos va a escuchar. Y si nos escucha en todo lo que le pedimos y Él nos escucha, no hay una oración que jamás sea malgastada. Sabemos que ya tenemos lo que hemos pedido. Sabemos en fe que ya tenemos lo que hemos pedido. Mamá, ¿cuántas veces tú te has arrodillado y le has pedido al Señor que cambie el corazón de tu hijo, que cambie el corazón de tu hija? ¿Sabes una cosa? Persiste, no te des por vencido. La palabra de Dios, Efesios capítulo 6, versículo 18, la palabra de Dios nos dice que tenemos que perseverar en la oración y tenemos que orar constantemente. ¿Por qué? Porque la oración hace que el cielo se abra y recibamos múltiples bendiciones, y especialmente en este caso para los hijos de ustedes. La palabra de Dios en Hechos capítulo 3, versículo 8 nos invita a que nosotros demos gracias a Dios y que oremos cuando las cosas salen bien. Aquí tenemos uno que era paralítico y a través del poder de Jesucristo en esta persona, los apóstoles Pedro y Juan le dicen: oro ni plata tenemos, pero lo que tenemos te lo damos. Ellos estaban llenos del Espíritu Santo de Dios, habían experimentado poder de Dios en Pentecostés, y ahora le dicen al paralítico: oro ni plata tenemos, pero lo que tenemos te lo damos. En el nombre de Cristo Jesús, levántate. Y aquel hombre que había vivido toda su vida en el suelo, sin esperanza, en la miseria de su propia condenación a vivir en esa situación, se va incorporando y se levanta, hermanos. La oración hace que la fe crezca en el corazón del ser humano, y a través de la fe en el corazón del ser humano comenzamos nosotros a cambiar de vida,
aquel hombre comienza a alabar al Señor y a dar saltos, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque está dando gracias a Dios por la maravilla que había hecho en su vida. Hay momentos también en que nos sentimos como que nos vamos al fondo de nuestra propia miseria, ¿no es cierto? Sentimos como que ya no hay esperanza para nosotros. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 8, el versículos 23 y 24, la palabra de Dios nos habla, y tal vez ustedes han escuchado esto muchas veces anteriormente, de una tempestad terrible que se desata en el mar de Galilea. Ahí también los discípulos oran, pero oran ¿por qué? Porque tienen una necesidad grande. A diferencia del paralítico que se levanta y salta y glorifica al Señor porque el Señor ha hecho algo grande en su vida, en este caso estos discípulos del Señor pues estaban en un momento de mucha zozobra, se estaba hundiendo la barquita en que ellos estaban. Y van donde Jesús, que parecía que estaba dormido, y le dicen: Maestro, estamos perdidos. Y qué bueno poder en oración decirle al Señor cuando nos sentimos en el suelo, vacíos, sin esperanza, atados a nuestros propios vicios o pecados o a las situaciones adversas de nuestra vida: Señor, estoy perdido, necesito de ti, Señor. ¿Y qué es lo que hace el Señor Jesús? Que parecía que estaba dormido, el Señor estaba bien despierto. A veces pensamos que Dios en su silencio se ha olvidado de nosotros, y es cuando más cerca está de ti y de mí. El Señor se levanta, dice la palabra de Dios, increpa las olas y también los vientos, y todo se detiene y todo vuelve a la paz. ¿Por qué? Porque donde está Jesús hay paz. Donde está Jesús en medio de tempestades y situaciones adversas, reina la paz. ¿Por qué? Porque Jesús es el príncipe de la paz. Hermana, hermano, no desfallezcas en la oración. Si algo ojalá te quede de lo que hemos compartido en estos momentos, es persevera en la oración. Toma la decisión de perseverar en la oración y vas a ver la gloria a Dios. Hay una historia muy hermosa, y con esto quiero concluir, de un joven que estaba en la guerra. Fue la guerra contra Hitler y Estados Unidos se había mandado sus batallones y demás para luchar contra los nazis. Y el caso es que la mamá le había dicho a este soldado que ella iba a estar orando por él todos los días a las 6:30 de la tarde. El joven, cuando está peleando en el frente de batalla, ve que uno de sus amigos es herido, pero no puede ir a buscarlo porque él también va a ser herido de muerte. Y se fija en el reloj y espera 15 minutos más. Y a los 15 minutos, dice la historia, sale corriendo a buscar a su amigo y lo trae de regreso. No habían ya más disparos. Había habido un cese al fuego. Y le pregunta el sargento: ¿y cómo tú sabías que iba a haber un cese al fuego? Dice: porque mi mamá todos los días me prometió estar orando a esta misma hora. La oración tiene poder, hermano. La oración tiene poder, hermana. Sobre todo la oración de una madre. Mamá que me escuchas, no dejes de orar por tu hijo. Y aunque las cosas parezcan que van de mal en peor, hay uno que está vivo y tiene poder para cambiar todo el curso de nuestra historia, y su nombre es Jesucristo. Que el Señor nos bendiga y que desde hoy en adelante, sin desfallecer, podamos juntos perseverar en la oración, reconociendo que nuestra grandeza se hace realidad más y más cuando nuestras rodillas están pegadas al suelo. El número para que nos llamen es el 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa. Regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Bendito sea el Señor Jesús, hermanas y hermanos. Sí que gusta estar con ustedes en este segmento de su programa, porque es de ustedes Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿por qué en nuestra Iglesia Católica solo se reserva el cuerpo de nuestro Señor y no la sangre? Saludos desde Venezuela. Anónima. Ok, pues Anónimo, muchísimas gracias. Muy interesante que te fijes en esas cosas.
La razón por la cual se reserva solamente el cuerpo del Señor, la hostia consagrada, la sagrada forma en el tabernáculo, primero que todo es porque creemos que en esa hostia está la totalidad de Jesucristo. Ahí está el alma, ahí está la divinidad, la humanidad, ahí está todo el ser de Jesucristo completamente. Su ser total y completo está en cada hostia consagrada. Más aún, si tú rompes esa hostia en 20,000 pedazos, en cada pedacito de esa hostia consagrada está la totalidad de Dios. ¡Ah! ¡Qué tremendo! La totalidad de Dios. Entonces, si no por otra cosa, por sentido práctico, pues se reserva solamente las hostias consagradas. Sería un poco problemático reservar las hostias y también la sangre del Señor. Creemos que en esa hostia consagrada, como dije anteriormente, está no solamente el cuerpo de Jesús, pero está la sangre de Jesús y por lo tanto no hay necesidad de reservar la sangre de Jesús en un recipiente separado. También, pues, como hablé anteriormente, por situaciones prácticas, porque si la sangre se llega a salir del lugar donde está, del contenedor o el recipiente donde se encuentra, pues entonces sería un problema serio. Entonces, de nuevo, creemos que es suficiente tener las hostias consagradas en el tabernáculo y la razón por la cual esas hostias están ahí es para que nosotros vayamos con frecuencia lo más posible y pues tengamos tiempo para estar con el Señor. Tengamos tiempo para estar con el Señor. Él siempre nos está esperando con brazos abiertos. Y qué hermoso el poder pasar tiempo con el Señor en oración para que el Señor nos hable a nosotros, porque usualmente estamos acostumbrados a hablarle a Él y no a escucharle, que tomemos tiempo para delante del sagrario, delante del tabernáculo, escuchar lo que el Señor Jesús nos quiere decir a cada uno de nosotros. Sería una oración maravillosa y pues ojalá que sea parte de nuestro futuro cercano el poner la visita al Santísimo con cierta regularidad en nuestra vida. Tenemos en estos momentos una llamada que ya está lista. A ver con quién vamos a hablar. Es con Yolanda y Yolanda es de Georgia. Así que Yolanda, ¿me escuchas? Sí, lo escucho, Padre. El Señor te bendice, Yolanda. ¿Cómo estás? Gracias, Padre. Un placer y un honor. Tenía mucho tiempo por comunicarme con usted. Usted es muy agradable y lleva mucha paz. Muy agradecido, Yolanda, muy agradecido. Me da mucho gozo que, pues, que te guste el programa y que seas parte de la familia de Conozca Primero su Fe Católica. ¿Tienes alguna pregunta que hacer o algún comentario? Mi pregunta es, a veces siento algunas reacciones cuando estoy rezando, siento algunas sensaciones, y es posible que usted me pueda decir cómo oro, cómo rezo al Espíritu Santo para que Él me diga si esas sensaciones que yo siento me la produce Él y que si es que me está dando respuesta a lo que yo pido. Te podría preguntar, Yolanda, ¿qué sientes cuando estás orando? ¿Qué sientes? Algunas veces deseo de llorar mucho, mucho, mucho. Ajá. Siento como si viera cosas, cierro los ojos y siento como que voy a decir cómo es, veo como a Jesús vestido de blanco. Ajá. Que sale de unas cuevas, como de una... Y entonces, ¿qué digo yo? ¿O no será visiones mías o cosas? Porque yo sí siento esta sensación de... Yolanda, ¿te puedo dar un consejo? Acepta eso como un regalo, como una bendición de Dios. Es decir, el que tú tengas estas sensaciones cuando tú estés orando, realmente todos nosotros deberíamos de sentir la presencia de Dios en algún momento. Y esa es una forma en que el Señor te está dejando saber que Él está contigo
Y qué rico se siente, claro, comprendemos, estamos seguros de que la fe no es cuestión de sentir bonito, pero qué rico cuando se siente algo bonito, además de tener la certeza de que el Señor está con nosotros. Entonces, cuando tú sientes ese deseo de orar, es porque tu corazón está sensible a la presencia del Señor. Cuando tú estás orando, tú estás como que consciente de que el Señor está contigo. Yo de vez en cuando, y lo digo públicamente, y tal vez no sé si lo debo decir o no, pero cuando yo estoy en ese momento de la hora santa, cuando yo tengo al Señor Jesús en la custodia y lo abrazo así, como que las lágrimas se me salen. Entonces, tómalo como algo bueno, algo positivo, algo que viene de Dios, porque el Señor está dando sensibilidad a tu corazón para que puedas sentir más profundamente su amor. Así que muchísimas felicidades. Pero pide al Espíritu Santo que te confirme, ¿verdad?, que esto viene de nuestro Señor Jesucristo. Y simplemente pues dile, Espíritu Santo, guíame y dame sabiduría para saber discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y el Señor lo va a hacer. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Adelante con la pregunta, por favor. Padre Pedro, cuando un niño recién nacido muere, ¿va al purgatorio? Gracias, Jesús de Costa Rica. Jesús, muchísimas gracias por esa pregunta. Nunca me hubiera puesto a pensar lo que me estás preguntando, porque pues es obvio que las personas que van al purgatorio, las almas que van al purgatorio, son almas que van a depurar algún tipo de pecado personal. Entonces, un niño prácticamente recién nacido, pues no tiene que ir al purgatorio en absoluto, porque esa persona no ha cometido ningún pecado personal. Creemos que los niños que no han sido bautizados, por la misericordia de Dios, y la misericordia de Dios es infinita, Salmo 136, versículo 1, den gracias al Señor porque Él es bueno, porque eterna es su misericordia. Están en la presencia del Señor, que por la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, esos niños están en la presencia de Dios, esas almas están en la presencia de Dios. Cuando hablamos acerca del purgatorio, estamos hablando de que tiene que haber algún tipo de proceso de purificación de aquellas secuelas o cicatrices que son las consecuencias de los pecados cometidos. Si vamos a la primera carta de San Pablo a los Corintios, primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 3, versículos del 13 en adelante, dice, un día se verá el trabajo de cada uno, es decir, lo que hemos hecho o a favor de Dios o en contra de Dios. A eso le llama San Pablo el trabajo. Y será público en el día del juicio, cuando todo sea aprobado por el fuego. El fuego, de nuevo, es el amor de Dios. Las lenguas de fuego que reciben los discípulos de Jesús el día de Pentecostés, el amor de Dios, fuego que quema las impurezas y fuego que hace todas las cosas nuevas. El fuego, pues, probará la obra de cada uno, es decir, lo que hemos hecho, o bien o mal, de acuerdo a la voluntad de Dios o en contra. Si lo que se ha construido resiste al fuego, seremos premiados. Es decir, si lo que hemos hecho, lo hemos hecho por amor, y en el amor del Señor seremos premiados. Pero si la obra se convierte en cenizas, es decir, que nada que ver con el fuego, porque no hemos amado lo suficiente, se salvará la persona, pero como a través del fuego, tiene que ser depurada. Un bebé, un niño recién nacido, una criatura que no tiene pecado de ningún tipo, pues esa persona no tiene que ser depurada en absoluto. Creemos de nuevo que esa persona, por la misericordia de Dios, entra en la presencia del todo santo, todo puro, y recibe la corona de los santos que es el cielo. ¡Qué maravilla! Tenemos en estos momentos otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, los evangélicos dicen que ellos son los primeros cristianos. Me pregunto, ¿dónde estaban hasta el siglo XVI? ¿Dónde estaban cuando San Jerónimo tradujo la Vulgata? ¿Dónde estaban durante las persecuciones romanas en que tantos cristianos murieron por Cristo? Si para los evangélicos la iglesia comienza con Lutero, ¿cómo salvan entonces la laguna temporal entre el nacimiento de Jesús y el siglo XVI? Luis Ángel, de Costa Rica. Luis Ángel, Dios te bendiga. Preguntas muy claras, muy concisas y muy lógicas. El cristianismo no comienza con Martín Lutero. Y realmente, pues, cualquier hermano protestante o evangélico puede decir, bueno, pero es que la iglesia estaba cometiendo muchos errores y hubo que reformarla.
No, pero una cosa es reformar la iglesia desde adentro, barrer la casa desde adentro para limpiarla, y otra cosa es salirse de la casa para comenzar algo diferente. Y eso desafortunadamente es lo que hace Martín Lutero. Él sale de la casa, él sale de la iglesia establecida por Jesús, y consciente o inconscientemente él comienza algo diferente, una iglesia diferente. Aunque Martín Lutero al final de su vida se confiesa, él pide un sacerdote para confesarse. Y no solamente eso, sino que él decía, yo jamás seré otra cosa sino que católico. Pero sin embargo, desafortunadamente, se crea una ruptura terrible en la iglesia a tal manera que la iglesia de Jesucristo se divide. Es decir, parte de la iglesia sale de la iglesia y se comienza una iglesia nueva. Y desafortunadamente después de ahí, el sinnúmero de iglesias que se han proliferado a lo largo y ancho de la historia ha sido increíble. Hoy día en Estados Unidos hay unas 36,000 iglesias protestantes y evangélicas, y cada una dice, pues yo soy la iglesia verdadera. Y eso no puede ser, porque Jesús solamente establece una iglesia. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18, el mismo Señor Jesús le dice a Simón Barjona, sobre esta piedra, le cambia el nombre de Simón, le pone el nombre de Pedro, que significa piedra firme, sobre esta piedra firme edificaré mi iglesia. Y hace una promesa, los poderes del infierno jamás la podrán vencer. Y el Señor Jesús hace una promesa, Juan capítulo 16, versículo 12, yo tengo que regresar al Padre, es decir, Jesús regresaba a el lugar que le pertenecía a él, es decir, la gloria de Dios, pero Jesús promete el Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo para qué? Para que guíe a la iglesia en la verdad, y la verdad nos haga libres. Y vemos como en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 1 al 10, la promesa de Jesús se hace realidad. Y los discípulos que estaban en el aposento alto reciben, dice la palabra de Dios, lenguas como de fuego que se van posando sobre cada uno de ellos y quedan impregnados, quedan llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ir al mundo y no solamente predicar con valentía que Jesucristo ha resucitado, pero predicar de tal manera que las enseñanzas de Jesús sigan siendo las mismas y esas enseñanzas se den a conocer al mundo entero. Claro está, hay peligro de que diferentes corrientes enseñen cosas diferentes, pero por eso el magisterio de la iglesia, es decir, el Papa y los obispos unidos, hablan en el nombre del Señor Jesús, inspirados por el Espíritu Santo, para darnos a conocer la verdad que Jesús quiere que conozcamos para nuestra propia salvación. Jesús para eso instituye su iglesia, para que conozcamos la verdad y la verdad nos haga libres, es decir, la verdad que es el mismo Jesús, nos salve. Tenemos a Josefina de Juárez, México, vía telefónica. Josefina, ¿me escuchas? Sí, Padre Pedro. El Señor te bendice, Josefina. Siempre veo su programa. Muy agradecido, Josefina, muy agradecido. Muchísimas gracias. ¿Y qué comentario, qué pregunta tienes? Nada más le quería preguntar que los hermanos separados andan diciendo que somos idólatras, que por eso el cuerpo de Moisés lo recogió Dios nuestro Señor, que porque si no le habíamos hecho un altar como a los santos. Qué triste, ¿no? Que haya tanto veneno en el corazón de tantos y tantos hermanos que se llaman cristianos, y un cristiano tiene que aprender por encima de todo que hay un mandamiento que Jesús nos pide, que vivamos a plenitud, que es el mandamiento del amor. Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35, les doy un mandamiento nuevo, ámense los unos a los otros como yo los he amado, entonces el mundo creerá que tú me has enviado, Padre. Idólatras, desafortunadamente, es todo aquel que toma algo, cualquier cosa, y lo hace más importante que el mismo Dios. Las imágenes en las iglesias no son ídolos, las imágenes en las iglesias representan a Dios. Si nosotros vamos, por ejemplo, al libro del Éxodo capítulo 20, vamos a ir ahí un momentito. Libro del Éxodo capítulo 20, dice la palabra de Dios, versículo 4, no te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante esos dioses. Acuérdense que estas tribus nómadas, que después se llegan a conocer como el pueblo de Israel, venían de un ambiente, una sociedad totalmente pagana. Es decir, ellos tenían una multiplicidad de dioses y se hacían imágenes de esos dioses y los adoraban. ¿Y qué es lo que el Señor le dice
al pueblo a través de Moisés que no se hagan estatuas de ese tipo. No, porque esas estatuas, esos ídolos son falsos, esos dioses son falsos. Pero sin embargo, en el mismo libro del Éxodo, en el capítulo 25, versículo 18, la palabra de Dios nos habla y nos dice lo siguiente. Vamos a ver aquí, en el capítulo 25, versículo 18, cuando el Señor le está diciendo a Moisés lo que tiene que hacer para edificar su templo, el templo que después se conoce como el templo de Salomón, dice así: asimismo harás 2 querubines de oro macizo, es decir, 2 imágenes, ¿sí? Y los pondrás en las extremidades de la cubierta. ¿La cubierta de qué? Del arca de la alianza. Pondrás un querubín en una extremidad y el otro en la otra. Formarán un solo cuerpo en la cubierta a los 2 lados. ¿Y qué es lo que significa estos 2 querubines? La presencia de Dios. Que Dios iba a estar presente con su pueblo y entre su pueblo, en los momentos difíciles, en los momentos de hambre, en los momentos de escasez de todo tipo, en los momentos de vacío, de desilusión, de cansancio. Dios iba a estar con ellos. Y esa es la promesa a través de estos 2 querubines, de estas 2 imágenes que el Señor le exige a Moisés que él abre. Entonces, las imágenes no son malas si representan a Dios, son buenas y bendecidas por Dios. Ahora, todo aquello que tome el lugar de Dios, tu dinero, el sexo, las envidias, los celos, las críticas malsanas, el veneno que hay en el corazón que lo echamos para lastimar a otro, esos sí son dioses falsos. ¿Por qué? Porque en vez de obedecer a Dios, obedecemos la carne, obedecemos al mismo Satanás que nos hace cómplices de sus juegos para lastimar, para ofender, para criticar y para echar abajo a aquellos que realmente estamos buscando la verdad, que es Cristo Jesús, y que en alguna forma recibimos la verdad que se nos da a través de la única iglesia que Jesús funda, que es la Iglesia Católica. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Una mujer católica y estoy súper enamorada de un árabe musulmán quien me propuso ser su segunda esposa. La religión católica no está de acuerdo con la poligamía. Mi respuesta es no a esa propuesta, pero ¿cómo aparto este sentimiento? Anónima. Anónima, ¿quiere ser el plato de segunda mesa? Pues qué triste. Es decir, eso es el culmen del machismo. El tener una esposa y tener otra. Pregúntale a él, mi hija, si él estuviera de acuerdo con que tú hicieras lo mismo. Es decir, que tú tuvieras más de un esposo. Que te casaras con uno y después te gusta otro y te casas con otro y vas adquiriendo un harem de esa manera. ¿Cómo le caería eso a él? Lo más probable es que te diera un montón de excusas y te dijera, no, porque eso no se puede, porque solamente el hombre. Entonces el hombre, ¿y por qué? La palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo capítulo 19, versículo 5, dice, el hombre deja a su padre y a su madre para unirse ¿a quién? A una mujer y los 2 ser un solo ser. Ese es el plan de Dios. El plan de Dios no es que el hombre, porque es macho, pues puede tener una y puede tener otra. Y desafortunadamente esa ha sido parte de la mentalidad latinoamericana también. Es decir, yo recuerdo, y yo lo he dicho anteriormente, un compañero mío de habitación en la universidad, él se casó, pero él decía que ni se imagine que ella va a ser la única. Es decir, voy a tener otras. Entonces, el hombre sí puede. Yo recuerdo cuando yo era jovencito que hasta a los muchachitos los llevaban a los prostíbulos para que tuvieran experiencia de mujeres. Pero la niña, no, la niña tenía que ser virgen, la niña tenía que ser casta. ¿Y por qué el joven no? ¿Y por qué el muchacho no? Eso es una señal de un machismo extremo que todavía desafortunadamente llevamos dentro de nosotros y muchas mujeres como que, sí, pues está bien, está bien. No, no está bien. La palabra de Dios en 1 Corintios, en el capítulo 7, versículo 2, vamos aquí un momentito, primera carta de San Pablo a los Corintios, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios en el capítulo 7? Fíjense qué interesante lo que dice la palabra de Dios. No ignoren la tiranía del sexo. No ignoren la tiranía del sexo. Por eso que cada hombre tenga su esposa y cada mujer su marido. Es que más claro ni el agua.
¿Por qué? Porque tanto derecho tiene la mujer como tiene el hombre. Y la mujer tiene que ser fiel al hombre en todo, a su esposo, y el hombre tiene que ser fiel a su mujer en todo, su esposa. ¿Cómo sacarte ese clavo del corazón, mi hija? Pues reconociendo que si te metes en ese problema vas a sufrir terriblemente. Así que pídele mucho al Señor que te dé fuerza y poder para vivir según la voluntad de Dios. El teléfono para que nos llamen 205-271-2924. Vamos a una pequeña pausa y regresamos enseguida. Así que, hermanos y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. Y gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores Jesucristo, hermanas y hermanos. Y no los pueden ver, pero tenemos aquí un grupo de hermanos y hermanas que están con nosotros, que el padre Carlos Vargas ha traído desde Atlanta y han venido pues de Colombia y de México y de Honduras. Así que felicidades, es un gusto tenerles a todos ustedes. Y también pues aprovecho esta oportunidad para darle gracias al Señor por el pasado tiempo en que estuve en Panamá. Muchísimas felicidades a todos ustedes. Fueron unos eventos maravillosos y también Dallas, el Sábado Milagro, excelente este fin de semana pasado. Que Dios nos bendiga a todos en abundancia. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿cómo puedo obtener la gracia de una verdadera contrición o arrepentimiento? Quiero arrepentirme, pero no siento nada. Quiero confesarme, pero no me atrevo por miedo a cometer un sacrilegio. Paco. Paco, que Dios te bendiga. Bienvenido al club, porque no eres el único que, es decir, que para confesar un pecado, para arrepentirnos del pecado, tenemos que tener como que un sentimiento especial. Muchas veces el pecado se mete dentro de nosotros y nos gusta, es decir, sucumbimos al pecado porque nos gusta hacer lo que hemos hecho. Y a veces pues no hay ningún tipo de deseo de dejarlo, pero ahí viene la voluntad y entonces es la voluntad la que nos da el Señor para que nosotros podamos tomar las decisiones correctas. A mí me fascina mucho el Evangelio según San Lucas capítulo 15, versículos del 11 a 32. Y bien conocemos la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo pues se quiso ir de la casa, quería ser libre y hacer lo que él le gustaba hacer. Como tantos jóvenes hoy día, pero no jóvenes, también adultos, viejitos y de todo tipo, ¿no? Y él pensaba que haciendo lo que él quería hacer, que él iba a ser feliz. Pero lo que nos enseña la palabra de Dios, entre otras cosas, es que el único que te puede hacer feliz es Dios. El único que puede llenar el vacío de tu corazón es Dios. El único que puede dar sentido, propósito, razón a tu vida es Dios. Y cuando nos apartamos de la casa del Padre, cuando nos apartamos de Dios, vamos a experimentar consecuencias funestas. Entonces, eso fue lo que le pasó al hijo pródigo, eso es lo que nos pasa a nosotros cuando nosotros cometemos un pecado. Dice la palabra de Dios que el salario del pecado es siempre la muerte. Romanos capítulo 6, versículo 23, siempre la muerte, siempre la destrucción. No solamente nos lastimamos nosotros mismos, pero lastimamos a las personas que más amamos, que están cerca de nosotros. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta, como se dio cuenta el hijo pródigo, ¿qué fue lo que hizo? Me levantaré y volveré a la casa de mi padre. Una decisión de la voluntad. Si él quería realmente en su corazón ir, si él quería realmente cambiar su vida, pues la cambió porque Dios le dio la gracia para hacerlo. Pero tal vez él quería seguir en el chiquero, yo no sé. Es decir, sentía tal vez deseo de seguir ahí, quién sabe. Pero lo importante es que se levanta y toma la decisión de comenzar una vida diferente. Y eso es lo que hace falta cuando nos vamos a confesar. El deseo, la necesidad, el propósito de enmienda de cambiar mi vida. Y eso se llama conversión. Entonces, sintamos en nuestro corazón un deseo genuino de cambiar o no sintamos ese sentimiento de cambiar, pero si tenemos la gracia de Dios y la voluntad para poder cambiar y decir ya no más, ya no seguiré en ese chiquero,
ya no seguiré en esa basura, ya no seguiré en esa miseria. Me voy a levantar y voy a regresar a mi Padre Dios. Voy a regresar a las cosas que Dios quiere que yo haga. Voy a ser un cristiano como Dios pide que yo sea. Es decir, y dejo de jugar con el mundo y con el Señor. Y el Señor dice, o conmigo o en contra mía, o caliente o frío. Los tibios los expulso de mi boca. Entonces, ve a confesarte. Haz una buena confesión. Aunque sigas sintiendo el deseo de hacer lo que estabas haciendo antes, pero que el Señor te dé la gracia, sobre todo en ese maravilloso sacramento de la confesión, para dejar atrás ese hombre sucio, apestoso, miserable, y comenzar, como el hijo pródigo, una vida nueva. Entonces habrá celebración en el cielo y tú sentirás el deseo de alabar y bendecir al Señor, porque algo nuevo, por la gracia de Dios, ha sucedido en tu vida. Tenemos en estos momentos una llamada desde New Jersey y es Santiago el que está pacientemente esperando en línea telefónica. Santiago, ¿me escuchas? Sí, Padre Pedro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Santiago, el Señor te bendice. ¿Cómo estás, mi hijo? Bien, bien, gracias, Padre. Bendito sea mi Dios. Con un placer de estar hablando con usted. Mi pregunta es, Sí, yo tengo unos compañeros que son cristianos. es decir, evangélicos. Sí. No te quites el nombre de cristiano, Santiago, por favor. ¿Sí? Ok, sí, sí. Ok. Somos Ok, cristianos gracias, Padre. católicos, ¿sí? Ok, la pregunta es, ellos siempre me hacen hincapié que cuál es el derecho que la Iglesia Católica tiene para canonizar santos. Entonces me gustaría escuchar una explicación sobre eso para yo poder tener una respuesta a esos cuestionamientos que ellos me hacen. ¿Qué significa canonizar? ¿Tú sabes? En realidad no tengo No tienes idea. definida la idea. La palabra viene del sí, canon la palabra. y la palabra canon es una palabra griega que significa vara de medir, una vara de medir. Entonces, la iglesia no hace santos. La iglesia no produce santos así como que, bueno, este es santo y con ningún derecho. Es decir, lo que la iglesia hace tiene una vara de medir. Si la persona realmente fue un héroe o una heroína en su vida cristiana, pues entonces se investiga el caso para ver si realmente esa persona es digna de imitar. Y en ese proceso, pues se establecen ciertas normas para ver si esa persona realmente es la persona que la gente piensa que ella o él es. Entonces hay todo un proceso que se estudia la vida de esa persona y si la persona comienza a dar la talla y se ve que en su vida fue una persona digna de imitar, una persona que fue héroe o heroína en su relación con el Señor, si tuvo una vida realmente bien cerca de Jesús, pues entonces llega un momento en que se le proclama siervo o sierva de Dios. Y después en ese proceso se sigue estudiando, se asigna pues un abogado del diablo, que es el que va a buscar todos los trapitos sucios de esa persona, qué fue lo que hizo, qué fue lo que dijo. Se estudian todas las cosas que esa persona dijo, todas las cosas que esa persona escribió, y entonces pues se espera por un milagro para su beatificación. Y cuando se establece que esa persona pues realmente está en el cielo, que esa persona ha sido un medio a través del cual o la cual Dios ha hecho fluir su gracia hacia una persona en particular, porque se ha orado por esta persona a quien se está en proceso de escrutinio para ver si realmente es una heroína en las cosas de Dios, pues entonces si esa persona recibe ese milagro a través de este hombre o esta mujer que está en proceso de ser canonizado, pues entonces hay otro proceso después de eso y hace falta otro milagro. Y entonces cuando ese milagro ocurre, entonces ya hay certeza de que esa persona no solamente está en el cielo, pero que esa persona es una persona que es instrumento de Dios a través de el cual o la cual la gracia de Dios fluye hacia nosotros, porque acuérdate que no solamente está la iglesia en este mundo, somos una comunidad de santos, ¿sí? La comunión de los santos, está la iglesia purgante y está la iglesia triunfante. Y los que están en la iglesia triunfante son como instrumentos en las manos del Señor para que su gracia fluya a nosotros cuando pedimos por una necesidad. Entonces, cuando eso ocurre y el milagro es comprobado como tal, es decir, que
va mucho más allá del conocimiento de la ciencia. La ciencia no lo puede explicar y entonces se declara que ha habido una intervención sobrenatural. Entonces ahí pues la iglesia declara, no la iglesia hace, no la iglesia nada de eso, sino que la iglesia declara que esta persona es un héroe, una heroína en las cosas de Dios. Y esa persona no solamente es digna de imitar, pero esa persona está en el cielo y por lo tanto es usada por el mismo Dios para que su gracia santificante fluya a nosotros. Casi nada. Tenemos en este momento otro correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, quisiera por favor me explique cómo puedo discernir el llamado de Dios para ser religiosa, en mi caso. Sé que todos somos llamados a ser santos, pero ¿cómo diferenciar del llamado a consagrar mi vida a Dios? Daniela desde Bolivia. Bueno, Daniela, la palabra santo significa consagrado, una persona que ha tomado la decisión con la gracia de Dios de ser de Dios. San Pablo que decía, ya que no sea yo quien viva, sino que seas tú, Señor, quien vivas en mí. María Santísima, quien podía decir, he aquí la esclava del Señor, haz conmigo según tu palabra. Es decir, el tomar la decisión más significativa de nuestra vida y es el decirle al Señor, todo tuyo, de pies a cabeza, por dentro, por fuera, por arriba, por debajo, por delante, por detrás, todo tuyo, Señor, todo tuyo. Sí, eso es un santo. ¿Y a imitación de quién? De ese que es el santo entre los santos, que es Jesucristo, cuya vida fue ninguna otra cosa sino que hacer la total y completa voluntad de su Padre Dios. Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa fue la vida de Jesús. Pasó por el mundo haciendo el bien. ¿Por qué? Porque su vida era hacer la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre no es otra cosa sino que amor, porque Dios es amor. Y bien lo dice el apóstol Juan, 1 Juan, capítulo 4, versículo 16, Dios es amor y el que conoce el amor conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces, ¿cómo saber si realmente tú estás llamada a la vida religiosa, como consagrada? Pues yo te aconsejo dos cosas. Primero que todo, que vayas a hablar con el director de vocaciones de tu diócesis y le expliques tu inquietud. Es decir, el que tú vayas a hablar con esta persona no quiere decir que ya vas a entrar en un convento o en un monasterio. Simplemente estás expresando una posible llamada y quieres compartirlo con él. Que él te indique cuáles son las posibilidades que hay, que él te ayude a ver diferentes comunidades religiosas con sus diferentes espiritualidades y que tú digas, bueno, me gustaría tratar esta. Es como si estuvieras escogiendo algo que posiblemente puede tener un efecto en el resto de tu vida. Y ver si ellos tienen retiros vocacionales. Y esa sería la segunda cosa que yo te aconsejaría. Si tienen retiros vocacionales, pues ve a uno de esos retiros y a ver qué te parece. ¿Qué es lo que te van a decir? ¿Qué es lo que ellas hacen? ¿Cuál es su trabajo? ¿Cuál es su apostolado? ¿Cuál es su ministerio? Y lo tercero que yo te pediría es que ores mucho, que le pidas al Señor discernimiento, y el Señor, porque te ama, te lo va a dar. Así que quítate el miedo del corazón, quítate la incertidumbre y navega mar adentro a ver cuál es la voluntad de Dios para ti. Y si esa no es la voluntad de Dios para ti, Él te enseñará el camino. Porque todo lo que Dios comienza, Dios lo lleva a su feliz término y Dios no te va a dejar a medias. En estos momentos un correo electrónico. Adelante con la pregunta, por favor. Padre Pedro, me dijeron que la enfermedad es sinónimo de pecado y esto me confundió un poco. ¿Podría aclarar mis dudas? Que Dios lo bendiga. María desde Argentina. María, muchísimas gracias. Pues volvemos a lo que dice San Pablo en su carta a los Romanos, el capítulo 6, versículo 23, que la consecuencia del pecado siempre es la destrucción, siempre es la muerte en una forma u otra. Dios no hace las cosas a medias. Y de todo lo que Dios crea, la cúspide de la creación de Dios, eres tú y soy yo, es el ser humano que hemos sido creados imagen y semejanza de Dios. Decía San Agustín de Hipona que la gloria de Dios es el ser humano completamente vivo. Es decir, Dios no nos quiere enfermos. Más aún, Dios no quiere que nosotros muramos. La muerte no es de Dios. La muerte no es capricho de Dios. Dios es el Dios de la vida. Dios no es el Dios de la muerte. Y Dios no es el Dios de la enfermedad. Dios es el Dios de la sanidad. Dios es el Dios de la victoria. Entonces, ¿por qué enfermamos? Pues una de las razones
habrán otras, pero una de las razones por la cual enfermamos es porque tenemos muchas veces deficiencias dentro de nosotros y posiblemente esas deficiencias son consecuencias o de nuestros pecados o pecados de otras personas que han hecho y que nos han influenciado porque estamos en un ambiente de contaminación de pecado. Están, por ejemplo, las enfermedades psicosomáticas, es decir, que muchas veces tiene que ver con el estado anímico de la persona en sus emociones, y esas emociones pues en alguna forma están ligadas con nuestra espiritualidad, y si nuestra espiritualidad está quebrantada, muchas veces las emociones están quebrantadas también, y como resultado se quebranta también el cuerpo porque somos una entidad. Entonces, pues ahí puede venir la enfermedad, puede venir el debilitamiento a consecuencia de que estamos débiles en nuestra totalidad. Y la otra cosa pues es que la estructura genética tiene que ver mucho con nuestra forma de enfrentar el ambiente en que vivimos. Por ejemplo, yo venía en el avión hoy y uno por allá, ¡achú! Y el otro por allá, y otro por allá, ¡achú! Es decir, y eso es una contaminación horrorosa. Entonces, si uno no está equipado para vencer esos gérmenes que están en el ambiente, pues uno va a contraer una gripe también. Entonces, es importante que nosotros estemos fuertes. Y sí, podemos tomar medicina preventiva definitivamente, y eso es bueno, y dice la palabra de Dios en Siracias capítulo 38, que los médicos son una bendición para nosotros, pero también tenemos que fortalecerlos en nuestro interior. Y de nuevo, lo que estamos diciendo al principio, la importancia de la oración. El estar convencido, como decía Albert Einstein, que el ser humano nunca es tan grande como cuando sus rodillas están pegadas al suelo. Oración, tener una vida espiritual fuerte. ¿Por qué? Porque si mi espíritu está fuerte, mis emociones están fuertes también y mi cuerpo estará fuerte. Entonces podré decir como San Pablo, ¿verdad? Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si Dios está conmigo, ¿quién puede estar en mi contra? Bendito sea Dios. Hermanas y hermanos, este próximo septiembre 3 y 4 voy a estar en Tegucigalpa, Honduras. Así que para más información, por favor, comuníquense con Melvin Pawada, con la organización GPROCA. GPROCA. Creo que lo estoy pronunciando bien. El correo es savion8@hotmail.com. savion8@hotmail.com. El 9 al 11 de septiembre voy a estar en el Bronx, New Jersey, con Neil Vélez y los Misioneros de Jesús. Y para más información, por favor, comuníquense con Miladis Espinal y el número telefónico área 917, y el número telefónico es el 648-5262, 648-5262. Y de septiembre 17 al 18, con el favor de Dios y si Dios me da fuerza, voy a estar en Sacramento, California. Para más información, por favor, comuníquense con la señora Esperanza Herrera al 916-643-5262. 916-643-5262. Acuérdense de visitar la página web de este servidor, mensaje1.com, y si no están inscritos en la página de Facebook, háganlo por favor. Facebook.com/P. Pedro Núñez. Facebook.com/P. Pedro Núñez. Escríbanos con sus preguntas y comentarios a padrepedro@ewtn.com. Y nos gustaría muchísimo que sigan orando por nosotros y cuando puedan, pues apóyennos económicamente para seguir llevando al mundo la palabra de Dios. Que el Señor los bendiga, abundancia. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se me acabó la gasolina, hermanos. Que pasen un día muy feliz y hasta el próximo miércoles, Dios mediante.